Muy bien, pues muy buenas noches tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy pues estamos de regreso con esta serie del libro del Génesis y nos encontramos estudiando el Génesis capítulo 3. Vayan abriendo su Biblia ahí en Génesis 3 del 1 al 7, en lo que mando saludos a los hermanos que nos ven, algunos hermanos que nos están siguiendo de Guatemala, de Estados Unidos, ahí de New Jersey, eh, Colombia y bueno, también de México. Y pues que Dios les bendiga y esperamos que sea de edificación estas enseñanzas. También de España, también nos siguen. Y bueno, pues ahí les pedimos solamente que le den like, que ayuden a compartir esto, pues estas enseñanzas que de alguna forma son de edificación para el creyente, como también de testimonio para los incrédulos. Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy lo he titulado Ataque Satánico. El ataque satánico. Miren, la última vez estudiamos acerca de un individuo que por primera vez aparece en escena y ese es el diablo, el adversario de Dios. Pero el día de hoy vamos a estudiar los mismos textos, pero ahora vamos a ver el ataque directo de él hacia la creación. Es por eso que el tema lo he titulado El ataque satánico. Ahora dice así el versículo 1 de Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ambos fueron abiertos los ojos y sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, en este texto, como les había dicho la primera vez, vamos a pasar un buen rato. El día de hoy seguimos en este capítulo 3 y bueno, ya dijimos que este capítulo registra un cambio en la creación de Dios. Ahora, ¿bajo qué contexto existe este cambio? Bueno, ya vimos que cuando Dios hizo la creación, le da un calificativo y ese calificativo es que es bueno en gran manera. Pero vean el cambio que surge. Primero a lo que Dios llama que es bueno en gran manera, pasó a ser malo en gran manera. Porque Génesis 3 nos explica por qué la humanidad ha llegado al punto en el que nos encontramos. El día de hoy estaba escuchando una noticia que ya tiene tiempo de una niña que fue asesinada y de verdad me contuve tanto, pero me dio tanto el corazón y ver cómo narraban su asesinato. Dice que la mamá está narrando la escena y menciona que su hija bajó del camión, pero por situaciones ellos se les hizo tarde, no bajaron por ella y ella tuvo que caminar de la parada del camión a su casa, que era cierto como escenas baldías y las casas así, un poco distantes, y al ir, pues desapareció la niña en ese tramo. Ya pasaban más de las 3:40, casi las 4, y la mamá empieza a reaccionar dónde estaba su hija. Cuando va a buscar, mira que hay unos vecinos enfrente de su casa. Le dice, oiga, ¿vio a fulanita? Dice, no, no la he visto. Y se asoma a su hermano del mismo vecino a que le pregunta y le hace la misma pregunta. Oye, ¿viste a mi hija? No, no la vi. Y entonces pasa la hermana de ellos y le dice, oye, ¿tú viste a mi hija? Dice, sí, dice, veníamos juntas, nos bajamos del autobús y caminamos hacia acá. Y empieza a cuestionar a sus hermanos, ¿por qué le dicen que no la vieron si nos vieron juntas? Y dice su mamá, ¿y dónde la viste? ¿Por dónde andaban? Pues bajamos por aquí y le empieza a decir por dónde andaba. Y su mamá corre hacia la escena de donde fue señalada la última vez que vieron a su hija y descubre que 5 o 6 metros después ve la chamarra de su hija tirada
con un cuchillo al lado lleno de sangre. En eso voltea la mamá y ve que los hermanos a los que les preguntó, uno sale corriendo y ella instintivamente piensa que fueron ellos los que le hicieron daño a su hija. Corre hacia ellos y descubren que efectivamente los tres hermanos que eran vecinos tomaron a la niña de 10 años, la llevaron arrastrando, le dislocaron un hombro, las muñecas, le rompieron todos los dientes, le hicieron una herida de 10 centímetros en la cabeza, otra herida de 10 centímetros en el cuello, le abrieron su estómago 30 centímetros y fue apuñalada 90 veces. Fíjate, aparte de haber sido violada por los tres. Yo no podía contenerme, o sea, yo me ponía en los zapatos de ese papá, porque lo entrevistan y dicen, ¿y qué piensa? Y él dice, ¿sabes qué? Me dieron ganas de quitarme mi aparato reproductor, dice, por el hecho de ser hombre. O sea, fue tan degradante cómo asesinaron a mi hija. Dice que yo mismo prácticamente dijo, me doy asco el hecho de ser hombre. Imagínate nada más, tres jóvenes que ni siquiera eran adultos. O sea, estaban en la etapa de la adolescencia. La pregunta es, ¿de dónde sale ese corazón? ¿De dónde nace esa maldad en el hombre para hacer lo que hace? O sea, nos quedamos sorprendidos al ver la maldad del corazón del hombre. Pues Génesis 3 nos responde el por qué el hombre ha llegado al nivel en el que está. Si Génesis 3 no estuviera, no tendríamos nosotros respuesta a estas interrogantes. La cuestión es que muchos utilizan estas situaciones para poner a Dios en el banco de los acusados y señalarlo como el culpable. Y una de las cosas que hemos estudiado fue de que la maldad no se ha hallado en Dios. Dios creó todo y fue bueno en gran manera. Dios creó a Lucifer, un querubín bueno en ese momento. Dios no lo creó defectuoso como a las criaturas Adán y Eva, no los creó defectuosos. Dios los hizo de una manera bien, sanos. Como dice Ezequiel e Isaías, hasta que se halló en Lucifer maldad. Y de esa misma manera se empezó a gestar en el corazón de Eva la maldad. Pero Dios no los creó defectuosos. No vino el problema de fábrica, que Dios los haya hecho y híjole, se me pasó ajustarle una neurona en el cerebro. No, Dios los hizo perfectos. La situación es este personaje que empieza Génesis 3 a relatar, que empieza a hacer un plan para seducir el corazón de una mujer que también ya se estaba gestando la maldad en la vida de ella, como vamos a ver el día de hoy. Es por eso que Génesis 3 muestra ese cambio en la creación de Dios. Pasa de ser todo bueno en gran manera a ser todo malo. No avanzamos mucho en la lectura de Génesis 3 cuando ya ves que en Génesis 4 un hermano mata a otro hermano. No avanzamos mucho, llegas a Génesis 6 y la escritura dice que la maldad del hombre era en gran manera que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Y ese arrepentir no es el mismo sentido que nosotros nos arrepentimos por hacer algo malo. Dios conoce el bien y el mal, pero no de una manera personal, en el sentido de experiencia. Nosotros sí conocemos en ese sentido el bien y el mal como Adán y Eva lo conocieron de una manera por experiencia. Dios conoce el bien y el mal, pero no por experiencia en el sentido que Él no ha pecado, para asumir que Él conoce a través de la experiencia el pecado. Dios, dice Habacuc, que es tan limpio sus ojos como para ver la maldad. Fíjate nada más cómo describe la pureza de Dios. Es tan puro que hasta sus mismos ojos son limpios como para ver la maldad. Entonces, Dios conoce el bien y el mal, pero de una manera no experimental. Nosotros, a partir de Adán y Eva, que representan la humanidad, sí, en ese sentido. Entonces, en ese sentido hay un cambio. Y esto se debe a este personaje que aparece en la narrativa de Génesis, que ya estudiamos, repito, la última vez, y se le da el nombre de Satanás, un adversario de Dios. Y es este personaje que al entrar en escena termina seduciendo a Eva, a quien a su vez
hace partícipe de su pecado a Adán. Adán y Eva caen en pecado, pero caen en pecado de una manera distinta. Eva fue seducida por el enemigo de Dios. Adán pecó deliberadamente y eso lo hace más responsable a él. Y cuando viene Dios a hacer cuentas, quiero que vean quién pecó primero, fue Eva. Pero ¿a quién le pidió cuentas? Al responsable, a la autoridad. Y eso es algo que vemos a lo largo de todas las escrituras. Dios va a llamar a cuentas al responsable, a la autoridad, aunque cada quien va a ser responsable de sus acciones. Ahora, es este pasaje, es este personaje, perdón, que al entrar en escena termina seduciendo a Eva. Y el día de hoy vamos a estudiar este texto y vamos a ver cómo opera el maligno y cómo entreteje la red para que Eva cayera en la trampa. Esta enseñanza podríamos mencionar la primera de dos en el sentido de la idea, porque ya comenzamos estudiando esto cuando estudiamos el adversario de Dios. Y el día de hoy vamos a ver dos partes de esta, o las dos partes de esta enseñanza. Va a ser la primera, la estrategia que usa Satanás para engañar a la creación, en este caso a Eva. En segundo lugar, vamos a ver la seducción con la cual atrae a Eva. Y la próxima semana vamos a estudiar la caída del hombre, donde vamos a estudiar el pecado y las consecuencias. Y posteriormente vamos a estudiar el libre albedrío. No podemos tocar este tema si no consideramos el libre albedrío. Lo he dejado pasar de una manera, no, de una manera, se puede decir, con intención, para que una vez que veamos todo eso, abordemos ese tema de suma importancia. Ahora vamos a entrar entonces en materia de esta enseñanza. La primera sección es la estrategia que usa Satanás. Y antes de empezar a estudiar la estrategia que usó para engañar a Eva, nosotros como creyentes necesitamos considerar lo siguiente: ¿cómo la Biblia describe a Satanás? La Biblia describe a Satanás como el padre de mentira. Vean lo que dice Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Así como estos tres jóvenes resultaron ser hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el mismo deseo de Satanás, que es homicida desde el principio, ellos hicieron eso. Entonces quiero que vean cómo la Biblia es muy clara. No hay ambigüedades, no es de que, bueno, probablemente sea cristiano. No, o es cristiano o es incrédulo. O tiene un regenerado o tiene un corazón corrompido. No hay más que de dos. El asunto de esto es de que hay muchos que al tener su conciencia cauterizada, pues obviamente la conciencia es lo que nos restringe, este medio de gracia que Dios ha dejado a la humanidad, que nos restringe para poder impedir corrompernos como pudiéramos llegar a hacerlo. Pero en realidad cada uno de nosotros tenemos la capacidad, antes de ser creyentes, de ser tan corruptos como esos muchachos. Esa es una realidad. Una realidad es que el ser humano puede llegar a ser tan corrupto como lo fue Hitler. Entonces, ¿qué nos limita? Lo que nos limita es la conciencia, porque la conciencia es ese medio de gracia que restringe nuestra libertad. ¿Por qué no sales a matar? ¿Por qué no sabes a robar? Porque sabes que no es correcto y aparte, al hacer algo, surge algo que se conoce como la culpa. La culpa viene cuando violentamos un mandamiento. Entonces, por eso nos sentimos culpables. El problema con este tipo de personas que pasan a ser posteriormente psicópatas es que su conciencia ha quedado tan cauterizada que ya no experimentan la culpa. Y al no experimentar la culpa, se vuelven animales irracionales. ¿Por qué? Porque son capaces de hacer lo atroz y donde uno puede decir, oye, ¿cómo es posible? Porque su conciencia ha sido tan violentada por ellos mismos, tan cauterizada, que son capaces de actuar como el mismo diablo. ¿Por qué? Porque actuó de una manera sigilosa para atacar a Eva.
Y vean lo que dice aquí otra vez el texto de Juan 8:44, hablando de Satanás, que dice que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es el diablo, hermanos, es padre de mentira. Satanás siempre ha buscado pasar como un vocero o un portador de la verdad. E incluso él es capaz de disfrazarse aún como ángel de luz. Vean, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 44, cómo es claro el texto. Y como mismo Pablo lo menciona, no es de maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién? Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermano, Satanás es experto en tergiversar la verdad. Y él mismo tiene la capacidad de presentarse como un ser bueno, como un ser bondadoso, que busca el bienestar de las personas. Y fue precisamente esa manera en la que abordó a Eva. Se presentó como un ser que buscaba el bien de ella. Se presentó como un ser que se preocupaba por el bienestar de Eva. Y de ahí surge la pregunta. Vean lo que le hace la pregunta en Génesis 3:1. Génesis 3:1. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense, si analizamos esta pregunta, la intención de esta pregunta es colocar a un Dios tirano, a un Dios mezquino. Oye, con que Dios no tiene la capacidad y no desea darte de comer. Porque vean lo que dice, Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si ese fuera el mandamiento, ¿qué hubiera ocurrido? Pues hubieran muertos de hambre. O sea, desfigura la imagen de Dios y el carácter de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que Satanás viene y se presenta como un vocero de la verdad, como una persona que está interesada en el bienestar de Eva. Oye, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol. Fíjate nada más. Ahora, de aquí nosotros podemos deducir lo siguiente, que Satanás, de alguna manera, él sabía el mandamiento de Dios. Él sabía. Y lo más seguro es que Satanás pudo haber estado presente cuando Dios le dio el mandamiento al hombre. Job dice que cuando Dios hizo en los 6 días de la creación, las estrellas y todo lo que estaba haciendo, dice que los ángeles se gozaron. O sea, los ángeles estaban ahí viendo la creación. Entonces, pudiéramos también sugerir que en el momento en el que Dios está dando el mandamiento, Satanás ya estaba ahí. No sabemos si seguía como un ángel bueno o un ángel caído, pero Satanás estuvo ahí. ¿Por qué? Porque ¿cómo supo de eso? Él no puede estar en todas partes. Entonces, de alguna forma, él estaba ahí presente. ¿Y qué gano con decir que él estaba ahí presente? Que él escuchó el mandamiento de Dios. ¿Y qué fue lo que le presentó a Eva? La mentira. Oye, con que Dios te ha dicho. Satanás sabía bien lo que Dios le había dicho a Eva. Eva sabía bien lo que Dios les había dicho. Entonces, ¿qué ocurre? Que Satanás toma el mandamiento y lo tergiversa. Presenta a Dios como un Dios mezquino, como un Dios que no quiere el bienestar de la gente. Fíjense qué tonto fue haber pensado, y en el caso de Eva, asumir esta postura. Porque durante los 6 días de la creación, nosotros hemos estudiado, incluso ya después, cuando Dios planta el huerto del Edén, en toda esta imagen vemos que Dios está volcado a buscar el bien de la gente. Para que Satanás venga ahora y quiera cambiar la actitud de Dios a través de esa pregunta, oye, Dios no te quiere dar de comer, Dios no te quiere alimentar. Y déjenme decirles algo, así obra Satanás, porque es el padre de mentira. ¿Cómo obra ahora? Muchos lo podemos contextualizar de la siguiente forma. Me volví cristiano y ahora me va peor. Oye, Dios te sacó de la inmundicia. Dios te perdonó tus pecados. ¿Cómo podemos llegar a pensar que Dios, ahora que te sacó de ahí, quiere lo peor para ti? ¿No es el mismo diablo otra vez hablando al corazón del hombre? No, ¿para qué buscas a Dios y al final mira cómo te tiene? No, nosotros estamos así
porque hemos decidido estar así, como Eva. Y vamos a ver cómo Eva, en un momento dado, el punto de partida no fue que Dios la creó mal. El punto de partida fue que en su corazón se fue gestando la maldad igual que en Eva. Entonces, Satanás no ignoraba el mandamiento que Dios había dado, pero como es el padre de mentira y suele presentarse como un ser bondadoso, llegó con su mejor fachada delante de Eva. Y lo primero que hace es presentar a Dios como un ser mezquino, un ser duro que no buscaba el bienestar de Eva. Y quiero que observen la intención de su pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren, Satanás con esta pregunta buscaba deformar la imagen buena de Dios por una imagen que presenta a un Dios restrictivo. Oye, si Dios ha hecho esto, ahora te está impidiendo que goces de eso. Y es lo que ahora se asume en la adolescencia. Oye, Dios te dio, tenemos un mundo por delante en el cual podemos disfrutar. Y ahora Dios te restringe de disfrutar. Hermanos, Dios no nos está restringiendo de nada, como tampoco restringió a Adán y Eva en el sentido de disfrutar bajo el contexto divino. Y lo vamos a ver en un momento. Pero lo que vemos aquí es de que Satanás, ¿qué buscaba sembrar en el corazón de Eva? ¿Cuál era la intención de esta pregunta? Miren, sembrar duda, desconfianza en lo que Dios había dicho. Eso era, detrás de esa pregunta, con que Dios os ha dicho no coman de todo árbol, ¿qué buscaba sembrar? Duda, desconfianza, poner en tela de juicio el mandamiento de Dios. Y ese siempre ha sido la estrategia de Satanás, poner duda en la palabra de Dios, presentar a un Dios que busca prohibir que te la pases bien. Y observen lo siguiente, el mandamiento de Dios que le dio a Adán y Eva iba enfocado a la libertad perfecta que ellos tenían de comer de todos los árboles. El mandamiento es, de todo árbol puedes comer, menos uno. ¿Y qué es lo que apunta Satanás? Satanás enfoca el lado negativo del mandamiento, la prohibición. Satanás busca poner en tela de juicio entonces el mandamiento de Dios. Y siempre ha invertido el verdadero sentido de los mandamientos de Dios. Siempre ha sido lo mismo. Los mandamientos de Dios, hermanos, tienen la finalidad de buscar nuestro bien. Hay algunas personas que incluso dentro de la iglesia cristiana predican que la ley de alguna manera la ponen como algo malo, algo negativo. Pero déjenme decirles algo, hermanos, eso es una percepción equivocada de la ley. La ley no es una restricción de un Dios dictador o de un gobernador o legislador del mundo tirano. Hermanos, la ley conlleva gracia. ¿Por qué conlleva gracia? Porque no está prohibiendo gozar algo. Está prohibiendo en un momento dado tener consecuencias trágicas al violentar un mandamiento de Dios. Y eso es gracia. Ahora, la situación es que de alguna forma el pecado es atractivo. ¿Por qué? Porque ciertamente el pecado se goza. Porque si no se encontrara satisfacción en el pecado, nadie pecaría. Pero porque en el pecado se encuentra satisfacción y hay cierto placer, pero un placer pervertido porque conlleva a consecuencias trágicas, eso es precisamente lo que busca impedir Dios a través de sus mandamientos. Los mandamientos son prescriptivos. ¿Por qué? Porque nos orientan. ¿En qué nos orientan? En conocer la voluntad de Dios. Detrás de cada mandamiento se encuentra la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y de esa manera poder ser agradables a Él. Ahora, hacer lo opuesto a eso sería recibir consecuencias amargas por violentar sus mandamientos. La situación es de que esto no es restringir el deseo de pasarla bien. Es todo lo contrario. Busca que no tengamos problemas. Ahora, si nosotros hacemos una retrospección de esto acerca de nuestra vida, podemos incluso en lo personal
afirmar lo que acabamos de decir. Pensemos en un momento. Las veces que la has pasado mal en tu vida, llámese antes o después de Cristo, ¿no ha sido porque hemos violentado un mandamiento de Dios? Es la realidad. O sea, entonces, un mandamiento de Dios que busca limitar que disfrutes, no. El mandamiento de Dios tiene el propósito de disfrutar verdaderamente la vida. ¿No es cierto? ¿Qué le dijo Dios en el mandamiento? De todo árbol podéis comer menos de este árbol. ¿Por qué? Porque al haber violentado el mandamiento de Dios, la humanidad básicamente, lo podemos ver, es la consecuencia de esa desobediencia. Otra cosa hubiera sido si nosotros en la representación ahí, Adán y Eva de la humanidad, hubieran guardado el mandamiento de Dios. Pero déjenme decirles algo. Ellos, en representación de la humanidad, fracasaron. Y a partir de ahí, esa ha sido la historia del hombre. Fracaso tras fracaso. Pero Dios mandó a una persona que es la segunda persona de la Trinidad, llamado Jesucristo, su Hijo, un hombre que no fracasó. Adán y Eva fracasaron en la tentación que tuvieron con Satanás en el huerto del Edén. Pero cuando viene Jesucristo y es llevado por el Espíritu al desierto, ¿quién se le presentó? El mismo que engañó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y ahora quería presentarse o se presentó ante el Hijo de Dios para ofrecerle precisamente lo que le ofreció a Eva. Vean rápidamente, vayamos rápidamente ahí a Génesis capítulo 3, verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y observen esto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y vio. Y en segundo lugar, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. 3 cosas. Las mismas que encontramos en Primera de Juan, ¿no? Acerca de los deseos, de los anhelos, de la gloria del mundo, que vamos a estudiar la próxima semana. Pues estas mismas 3 cosas se las presentó a Jesucristo. ¿No le enseñó todos los reinos? ¿No le quiso en un momento dado sembrar en él el deseo de tener todo? E incluso recibir la gloria del mundo. O sea, es lo mismo que le ofreció a Eva. Eva sucumbió, pero el segundo representante de la humanidad no sucumbió. Y es por eso que ahora a través de Cristo, por su obra en la cruz y por su vida justa y perfecta, ahora cada uno de nosotros tenemos salvación si venimos en arrepentimiento. ¿No es cierto? Romanos 1:16, que todo aquel que en él cree será salvo. Entonces, Satanás siempre ha sido experto en usar la misma estrategia. Lo único que hace es cambiarle el estuche, pero es la misma estrategia que utiliza. Satanás se ha encargado de que la gente vea los mandamientos de Dios de una manera restrictiva a su libertad. Si tú le preguntas a los adolescentes, oye, ¿no vas a ir a la iglesia? No, hombre, ¿para qué voy si es viernes? El cuerpo lo sabe, ¿no? Es viernes y hay que ir a disfrutar. Pero miren, ¿por qué no vienen? Porque ven los mandamientos como una camisa de fuerza que busca restringir la libertad en la vida de ellos. Y no se dan cuenta que esa libertad que ellos llaman, que en realidad es libertinaje, es esclavitud a esos vicios. Y la verdadera libertad la encontramos cuando más esclavos somos de Dios, porque somos libres de todo eso. Sí hay luchas, sí hay situaciones en las que como cristianos nos encontramos en una guerra, ¿no? Con todas aquellas cosas que buscan otra vez desviarnos. Pero el Señor, si nos afirmamos en Él, Él nos va a dar la fortaleza. Entonces, una de las cosas que vemos es de que Satanás se ha encargado de eso, que los mandamientos de Dios sean vistos por la humanidad como algo restrictivo. Un Dios que está coartando el derecho de gozar la vida. Déjenme decirles algo, eso es mentira.
Recordemos que Satanás es el padre de mentira. No va a decir verdad, él va a venir como un vocero de la verdad, pero al final es mentira. Dios sabe cuando nos brincamos o violentamos los mandamientos de Dios que nos va a doler, como ocurrió con Adán y Eva, ¿no es cierto? Nos va a doler. Hermanos, el pecado promete satisfacción, placer, e incluso el engaño del pecado es de que nadie lo va a saber. Hermanos, no hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Y de alguna forma, siempre el pecado nos va a llevar a engañarnos a que la vamos a pasar bien. Pero déjenme decirles algo, al final terminamos cosechando. Terminamos cosechando más de lo que pensábamos que íbamos a cosechar. Fíjense nada más cómo la mente del hombre y el corazón corrupto del hombre, he llegado a la conclusión que es masoquista. Nos gusta sufrir. Nos gusta de alguna manera seguir añadiendo más males a nuestras vidas. Porque la estamos pasando mal. No obstante, sabemos que estamos mal y sabemos que hemos violentado los mandamientos de Dios y seguimos en las mismas. ¿No es masoquismo espiritual eso? ¿Por qué vivir de esa forma? ¿Cuántos años te quedan de vida? Nadie lo sabe. El joven decía, no, mañana voy a tirar mis graneros, voy a hacer esto y necio, esta noche vienen a tocar. Y todo lo que tú hiciste, ¿de quién será? Pero te la pasaste triste, amargado, peleado. Hermanos, disfruta los pocos años que nos quedan, que Dios nos permita los días. Pero si vivimos así, cosechando y cosechando, cortemos con eso, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Miren, el diablo, desde entonces, desde que engañó a Adán y Eva, busca en todas las cuestiones de la vida poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho acerca de la sexualidad, acerca del matrimonio, acerca de la soltería, acerca del gobierno, del trabajo, de cómo ser padres, de cómo ser hijos. Cada área de nuestra vida, Dios no tiene solamente, mejor dicho, no tiene una opinión. Dios tiene el manual para cada rol que nos toca vivir. ¿No es cierto? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que el diablo siempre ha puesto en cuestión lo que Dios ha dicho. Desde ahí vemos cómo la humanidad ha tomado una decisión contraria a lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho hombre y mujer, ¿y qué viene el corazón corrupto? Pero ¿por qué disfrutar nada más hombre y mujer? ¿Por qué no mujer, mujer, hombre, hombre? ¿No? ¿Por qué no ampliamos la diversidad sexual y de alguna manera podemos experimentar nuestra sexualidad como nosotros querramos? Vean, Dios ha dicho algo y el hombre dice otra cosa. Dios ha dicho algo respecto al matrimonio y el hombre dice otra cosa. Dios ha dicho algo respecto al varón y el hombre piensa otra cosa. Igual pasa con las mujeres y hace otra cosa. De hecho, hay un mal dicho. Es un chiste. ¿Dónde más ni lo voy a decir porque? No, sí, no me la acabo cuando llegue a mi casa con mi esposa. Porque es en contra, bueno, no es en contra, pero es acerca de la mujer. Pero no quiero, por el contexto en el que estamos, van a decir que soy en contra de él. Mira, hermano, nosotros necesitamos ver que desde ese entonces la humanidad ha tenido que tomar una y otra vez la decisión de obedecer a Dios o creerle al diablo. Y de alguna forma, pues la historia nos ha enseñado, podemos aprender que el hombre no ha aprendido. Como dijo aquel filósofo, el hombre que no aprende de su historia está condenado a cometer los mismos errores. Y así ha ocurrido, no hemos aprendido. ¿No? Como dice la canción, seguimos tropezando con la misma piedra. Fíjate, ahí sí tiene un poco de sentido, ¿no? Si lo ajustamos a lo que estamos viendo. Pero hermano, nosotros necesitamos considerar esta manera de cómo Satanás viene y quiere poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho. Y una de las cosas que quiero mencionar es, en segundo lugar, en esta enseñanza, es cómo viene la seducción.
Miren, ya vimos que Satanás es el padre de mentira. Él no va a venir a decirnos la verdad. Él va a venir a tergiversar lo que Dios ha dicho, como ocurrió con Eva. Dios mandó a Eva que disfrutaran del huerto. Dios lo había hecho para ellos. De hecho, nosotros estudiamos que Dios creó toda la tierra para ser habitable. Dios hizo la tierra para el hombre. No hizo el hombre por causa de la tierra, es al revés. Dios creó la tierra por causa del hombre, y ese punto nos ayuda a ver qué importantes somos para Dios, en el sentido de que Dios busca y a través de la creación vemos que Dios ha buscado el bien para nosotros. Pero el corazón, repito, ha sido seducido. ¿Cómo viene la seducción? Miren, cuando empezamos a dialogar con el enemigo respecto a lo que Dios ha dicho. Ahorita les ponía el ejemplo que Satanás vino a decir, oye, ¿con qué Dios te ha dicho? ¿No? Y empezamos entonces a creer la mentira del diablo versus lo que Dios nos ha establecido. Dios ha dicho el matrimonio, hombre y mujer. Pero cuando empezamos a dialogar lo que Dios ya ha dicho y empezamos a razonar y ponemos bajo el criterio humano lo que Dios estableció, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque fue lo que hizo Eva. Eva empezó a dialogar con el enemigo respecto a lo que Dios ha dicho. Y incluso lo que Dios dijo fue muy claro. Miren, una de las cosas que quiero mencionar, y yo creo que es oportuno decirlo, es de que Dios nunca pidió sugerencias a Eva ni a Adán. Nunca nos pidió sugerencias a la humanidad respecto a lo que Él ha dicho en su libro sagrado. Nunca ha pedido eso. O sea, que eso no lo podemos olvidar. Si viene algo que Dios ya ha establecido en la Biblia y nosotros lo empezamos a meter eso en el criterio humano, entonces estamos cayendo en el mismo diálogo que estaba Eva con el diablo. Y Dios, hermanos, ha sido muy claro con los mandamientos. De hecho, los mandamientos, en este sentido, el mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva, era fácil de entenderlo. O sea, de todo árbol puedes comer menos de este. O sea, intelectualmente era comprensible, razonalmente, no tiene dificultad el mandamiento. Era claro. Entonces viene el diablo y ¿qué le quiere meter? Tergiversar lo que Dios ha dicho. Eva era para terminar pronto, ¿no? Es blanco y es así. Pero la manera en la cómo Eva empieza a responder y a llevar el diálogo con la serpiente nos deja ver que en el corazón de Eva ya se estaba gestando la idea de que Dios era un Dios restrictivo. Vamos a analizar eso, miren. Antes de ver el texto de Génesis, quiero mencionar que al entrar en una plática respecto a lo que Dios ha establecido, Eva terminó seducida en sus pensamientos y comenzó a cuestionar lo que Dios ha dicho. Y esto ocurre muchas veces cuando tenemos compañeros de trabajo, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Esta semana fui por mi hijo el grande a la escuela y me decía, fíjate papá que están duro y duro, que venimos de los changos. Yo, pues es la familia de ellos, hijo. Pero dice, no, están duro y duro, ¿no? Y entonces su hermana empieza como que a mencionar algo, ¿no? Y él le dice, es que es claro, dice, es lo más básico, no venimos de los changos, punto. ¿No? Y se acabó, o sea, no hay ni siquiera para ponerlo en tela de juicio. Y el asunto es cuando nosotros empezamos a decir, oye, ¿y no habrá otra opción? Oye, ¿y no será que Dios a lo mejor pues es muy excesivo en lo que está mencionando? Cuando entonces empezamos a poner en diálogo lo que es claro en la Biblia, podemos caer en el engaño de ser seducidos en nuestra mente, en nuestro corazón. Miren, yo conocí a una persona que cuando fue a la iglesia, hicieron una gran fila y empezaron a orar por las personas porque el pastor terminó la enseñanza y dijo, bueno, los que quieran que oremos por ustedes, una necesidad pasa al frente. Y esta mujer pasó al frente.
Y cuando empieza a orar el pastor por él, por ella, abre los ojos y se le queda mirando y le dice, tú eres hombre. Y ella o él se le queda mirando así, quedó sorprendida. Y ella, porque ya después nos comentó, se hizo amiga o amigo ya, de mis hermanos por amigos en común, y llegaba a la casa y estando ahí nos platicó parte de lo que experimentó ahí. Dice que cuando el pastor le dijo, tú eres hombre, dice que ella se quedó, o en ese sentido ella, cuando se creía mujer, dice que empezó así como a mirar a todas partes. No sabía a dónde correr, pero ella quería salir corriendo, dice. Y entonces dice que en ese momento Dios empezó a hacer una obra de transformación en la vida de esa persona. Él dice que era imposible en el sentido humano reconocerlo como hombre, porque él ya estaba operado y lo veías y realmente pues era una mujer como tal. El Señor le reveló al pastor por el Espíritu Santo pues que era hombre. La situación es de que comenzó una transición y tú ya lo veías y llegando como varón, se empezó a cortar el cabello como hombre, vestir como hombre. Todavía tenía corporalmente ciertas facciones, ¿no? Que se había quedado con esa misma inercia, pero iba bien. Se discipulaba, era entregado, era consagrado. Y después con el tiempo le preguntamos a los amigos, oye, ¿qué pasó con fulanito? Oh, no te conté, ¿no? ¿Qué pasó? Oh, se fue con los testigos de Jehová, dice. Imagínate, o sea, yo me pongo a pensar, ¿qué ocurrió? ¿Sabes qué ocurrió? Cuando empezamos a poner en tela de juicio lo que para Dios a través de la palabra nos han revelado con claridad. Dios es uno, pero manifestado en tres personas, donde el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, sino son tres personas. Empezamos entonces nosotros a cuestionar lo que es claro en las Escrituras. Y hay pasajes claros, ya lo estudiamos en el Génesis. Hay pasajes clarísimos que hasta ni siquiera se necesita meter mucha interpretación. El texto es claro en Isaías, donde está hablando, describiendo la creación de Dios. Y resulta que esa persona que está hablando en primera persona acerca del poder que ha desplegado al hacer la creación, él mismo dice, y le dije al Señor o a mi Dios. O sea, una persona que asume que es Dios, dice que hay otra persona a la cual dice que también es Dios. Entonces, la escritura es clara, ni siquiera se requiere, un niño de primaria puede entender eso, ese texto. El problema es cuando empezamos a cuestionar lo que es claro en las escrituras. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, pero cuando asumimos que es solo Jesús, como ya también lo estudiamos, entonces, ¿qué pasa? Empezamos a cuestionar y entonces somos seducidos por la mentira. ¿Y qué ocurre? Que viene el engaño al corazón y somos desviados a la apostasía. Y es lo mismo que ocurre en cualquier situación como padres, en la sexualidad, cuando vienen y dicen, oye, pero ¿por qué disfrutar nada más si eres mujer, ¿por qué disfrutar solo a tu esposo Pancho? Si está la comadre también. ¿No? O sea, pues aquí ya en esta época en la que vivimos, pues ya está ahí el poliamor, ¿no? O sea, ya hay una negociación de mutuo consentimiento donde pues podemos, como aquella mujer, Simone de Beauvoir, con este filósofo francés Jean-Paul Sartre, que ¿qué dijo al final? Bueno, pues vamos a tener una relación entre nosotros, pero ¿sabes qué? Vamos a tener tres principios en nuestra relación. La primera, no nos vamos a casar. La segunda, no vamos a tener hijos. Y la tercera, si tú te quieres meter con cualquiera, eres libre. Cada quien. O sea, violentando los tres principios del matrimonio. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Dios ha dicho algo con claridad y el diablo seduce con otras ideas. Y es lo que vemos. Satanás hizo eso en el huerto con esta Eva. Dios ha dicho hombre y mujer y el hombre ha cuestionado lo establecido por Dios. ¿Por qué no gozar la sexualidad de una manera más abierta? Hermanos, el diablo ha logrado seducir los pensamientos de la humanidad y ha creído que tiene la capacidad, o sea, la humanidad, de saber qué es bueno y qué es malo sin Dios. Fíjense, el árbol de la ciencia del bien y del mal
tiene dos aplicaciones. O el mandamiento es, tiene un mandamiento, el mandamiento es no comerás de este árbol, pero tiene el lado negativo y el lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo? ¿Por qué Dios les dijo que no comieran de ese árbol? Porque la idea era de que Adán y Eva tuvieran a Dios como fuente de dirección. O sea, que fuera Dios quien les dijera qué es bueno y qué es malo. Esa era la idea, dependencia de Dios, donde la humanidad, Dios la creó no para ser independiente de Dios, sino ser dependientes en todo momento. Tanto es así que incluso el hombre o la humanidad, antes de entrar en pecado, Dios los puso a trabajar, a labrar, Dios les decía qué es lo que tenían que hacer. Esa era la idea. Pero el lado negativo del mandamiento es de que si comían de ese árbol, entonces iba a existir una independencia de Dios, donde ahora el hombre iba según a tener la capacidad de que tiene Dios de saber qué es bueno y qué es malo, pero de una manera personal, a través de la experiencia. ¿Y qué los iba a llevar a hacer eso? A ser independientes de Dios. Ese era el engaño de Satanás. ¿Sabes que tú puedes ser como Dios? ¿En qué sentido? Tú vas a saber qué es bueno y qué es malo. O sea, ya no necesitamos a Dios. Fíjense nada más a dónde iba este engaño. Es por eso que este árbol representa el lado negativo de independencia de Dios, pero el lado positivo era depender constantemente de Dios al no comer de ese árbol. El hombre por sí mismo ahora tiene la capacidad de saber por experiencia qué es el bien y qué es el mal, y ha tenido que pagar las consecuencias de eso. Pero cuando vienen los ateos y dicen, yo no puedo creer en Dios, porque mira a estos tres asesinos, ¿cómo Dios puede permitir tanta maldad? Y no se dan cuenta que el problema no está en Dios. O sea, es como, les voy a poner un ejemplo. Miren, supongamos que viene una persona a alta velocidad y de repente tú estás en tu carro, a la otra calle, a la otra acera de la casa, y le dices a tu hijo, pásate, 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 vamos a, súbete. Y se pasa el hijo y pasa el carro, ¡pah! Y lo atropella, pierde la vida. Tú vas ante el gobierno y le dices, ¿sabes qué? Tú tienes la culpa. El gobierno te va a decir, ¿yo por qué? Tú tienes la culpa, tú eres el culpable de la muerte de mi hijo. ¿Y por qué? Porque tú le diste una licencia a esa persona que no sabe manejar. Al final, tú eres el responsable. O sea, eso sería un absurdo. ¿Por qué? Porque el gobierno nos da licencia a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros somos responsables de cómo manejamos. Hermanos, Dios nos ha creado, Dios nos formó, pero Él no nos creó malos. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de cómo nos vamos a conducir. Y es de eso lo que voy a hablar cuando hablemos del libre albedrío. Cómo de alguna forma, si nosotros no tenemos libre albedrío, hermanos, no tendría sentido la vida tampoco. Porque si todo ya está bajo un determinismo como tal, entonces al final no tiene sentido todo lo que estamos viendo. Y es algo que vamos a ir estudiando. Vamos a ver el diálogo que sostuvo Eva con la serpiente. Eva con la serpiente. Génesis capítulo 3, verso 1. Génesis 3, 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Fíjense, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea que Satanás estaba logrando que Eva empezara a cuestionar lo que Dios ya había dicho. Vean cómo dice Eva más adelante en el verso 3. Génesis 3:3. Vean lo que dice. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, y escucha esto, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Vamos a ver
No lo tengo aquí. Vamos a ver cuál era el mandamiento de Dios. Vayamos a Génesis 2 para ver el mandamiento original que Dios les había dado. Génesis 2, verso 16. Génesis 2, 16. Dice así: y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Observen, de todo árbol del huerto. ¿Y qué respondió Eva? Del fruto de los árboles. O sea, ya empezamos que hay como una variación del mandamiento. Y el verso 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Ese es el mandamiento original que Dios les había dado. Dios nunca mencionó que ni siquiera lo tocaras, ni siquiera lo tocaría o lo tocara. Y Eva ya está ahí respondiendo en su diálogo con el diablo. Dice: ni le tocaréis para que no muráis. O sea que en este intercambio de palabras podemos ver que Eva ya estaba considerando lo que Dios había dicho. O sea que ya al decir, no, pues es como si te dijera, ¿no? Oye, llegas a una casa y no, pues siéntate en casa normal, como en tu casa, dice, nada más ten cuidado con esto, porque mira, este es muy viejo, ya es parte de la historia, ¿no? A lo mejor un jarrón de florero, lo trajeron de Egipto y tiene tantos años, no lo vayas a tocar, ¿no? Y ya viene, ya tú entraste primero y vienen los demás amigos, no, ni lo toques, más ni lo veas. O sea que en ese momento estamos siendo como que la traes una exagerada. Es un florerito y lo compramos en el dólar, ¿no? O sea, ya empieza uno a cuestionar la indicación. Y es lo que estaba pasando con Eva. No, dijo el Señor que ni siquiera lo viéramos, ni lo tocáramos. O sea, estaba ya gestándose en el corazón de Eva la imagen de un Dios restrictivo. ¿No es cierto? Vamos a analizar básicamente estas dos ideas. Miren, Eva menciona que del fruto de los árboles y el mandamiento, Dios dijo, de todo árbol pueden comer. O sea, ya hay una variación. Eva dice del fruto de los árboles y Dios dijo de todo árbol. Ahora, uno podría decir, pero es lo mismo, ¿no? Pues es lo mismo que la gente piensa. Tener sexo con tu esposo es lo mismo que tener sexo con otra persona. Sexo es sexo, ¿no? O sea, vean cómo empezamos a arruinar la idea y el mandamiento. O sea, porque ahorita vamos a ver a dónde llega el ataque de Satanás, a la mente. Ahora, vamos a ver. Esta situación que presenta Eva ya respecto a cuestionar lo que Dios había dicho, nos deja ver que en Eva ya se estaba gestando la semilla de la idea de que Dios era muy restrictivo. Su percepción de Dios está cambiando por una que no era. Ese Dios que era bueno en gran manera hacia ellos, ahora lo está viendo como un Dios restrictivo. ¿Y qué es lo que pasa? Como suele pasar, el diablo le dio el empujón que faltaba para caer en el vacío. ¿No es cierto? Así ocurre. El corazón de Satanás ya está trabajándolo y solamente manda el anzuelo para seducir lo que Dios ya ha estado, lo que Satanás ya ha estado gestando en ese corazón. Así ocurre la situación. Dice el verso 4 de Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, esto es una verdad a medias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ciertamente ellos conocieron el bien, pero no de la misma manera que Dios. Y bueno, el mismo pecado por el cual Satanás fue echado del cielo es el mismo pecado con el cual llegó a seducir a Eva: seréis como Dios. Y el argumento del diablo es que serían como Dios en el sentido de conocerían el bien y el mal. Y en ese sentido vemos las consecuencias trágicas que ahora vive la humanidad. Y bueno, pues básicamente el diablo entonces les está diciendo que no van a tener necesidad de Dios. ¿Para qué vas a ir a la fuente suprema, divina que es Dios, si ahora tú ya vas a tener la capacidad propia de saber qué está bien y qué está mal? Tú puedes escoger para ti, ¿no? Hay veces que
muchos están en una situación X y dicen, no, déjame ver qué es lo que dice Dios, no, voy a pedir un consejo, voy a ver qué dice la Biblia. ¿Y qué te dicen los amigos que no conocen de Dios? Ay, ¿para qué le vas a preguntar? No, dice tú. O sea, al final tú vas a llevar lo bueno, lo malo de la decisión que tomes, ¿no? Pero la idea es, no necesitas a Dios. O sea, tú solo por ti mismo experimentar. Y esa es la misma idea del diablo. Rápidamente, ¿a dónde fue el ataque de Satanás? Hermanos, el ataque fue a la mente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3, encontramos que Pablo explica este texto que estamos leyendo y nos deja ver un panorama todavía más claro de a dónde fue el ataque de Satanás. ¿A dónde vino esta seducción al corazón de Eva? Segunda carta a los Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia, fíjense cómo el diablo es diablo, con su astucia. Y esta palabra astucia se refiere a destreza, habilidad. O sea, que el diablo es habilidoso para engañar, porque dice ahí que con su astucia engañó a Eva. Y esa palabra engañar significa seducir. ¿Cómo es que sedujo a Eva? Ahora, si nosotros pensamos respecto a seducir, seducir es algo que se va trabajando, ¿no? Se va gestando. O sea, tú vas poniendo un ladrillo, otro ladrillo, hasta hacer llevar a una persona al lugar donde quieres que llegue. Estás seduciéndola en sus pensamientos, sus emociones, sentimentalmente, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. A través de este diálogo que estudiamos en Génesis, Eva fue seducida. ¿Pero en dónde fue seducida? Dice el texto, vuestros sentidos. Vean, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿A dónde fue la seducción? En los sentidos. Y esta palabra sentidos se refiere a pensamientos. ¿Qué ocurre con los pensamientos? Que sean extraviados. Y la palabra extraviar se refiere a arruinar. Literalmente es depravar. Depravar o arruinar, ¿qué? Quitar mi idea de lo que Dios dijo, dejar de ser fiel al mandamiento de Dios, para entonces ser seducido por algo, por la mentira, por una doctrina equivocada, por un estilo de vida pecaminoso, y entonces ser desviado de mi fidelidad que debo demostrar al mandamiento de Dios. Entonces, ¿a dónde fue el ataque? A la mente. ¿No es cierto? Es como ahora la ciencia de la psicología busca exonerar la vida pecaminosa de las personas, porque ahora ya no hay actividades pecaminosas que ya no se les llama pecado, ahora se les llama enfermedad, ¿no? Y una persona enferma, pues no es culpable de su enfermedad, ¿no? La enfermedad viene de afuera hacia adentro, ¿no? Nos invade un virus o lo que sea, como el COVID nos invadió, y en ese sentido, pues la persona es inocente de eso. Entonces, cuando una persona dice, no, es que tú no eres un pecador, estás enfermo, en ese momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos quitando el concepto teológico de que Dios le dice, esto es pecado, para ahora argumentar lo que Dios ha dicho bajo el criterio humano y decir, no, es una enfermedad. No, él no es alcohólico, él está enfermo. No, él no es que golpea a la gente. Fíjense, me tocó hace mucho tiempo una persona que su marido era muy violento y de repente se llegaba a violentar tanto que le daba ahí sus cachetadas, ¿no? Y el asunto es de que ella decía, no, yo le entiendo porque está enfermo, dice. Yo quisiera una enfermedad de esas. Eso es broma. No, me dan para llevar, dijeron. Miren, hermanos, eso no es una enfermedad. Eso es pecado. Pecado no es un concepto social. Pecado es un concepto teológico, que es Dios quien define qué conducta es pecaminosa y qué no. Entonces, esto es precisamente lo que hace Satanás. Desvía, arruina los pensamientos de la gente. Mira lo que dice el verso 4. Ahora, fíjense cómo Pablo toma esto y
esta idea y la mete en el contexto de iglesia respecto a las enseñanzas. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, que andan por ahí enseñanzas en el aire de las iglesias que van en contra de la fidelidad de Cristo, hablando doctrinalmente, hablando del concepto. ¿Ustedes han visto esas iglesias inclusivas? Donde, bueno, aquí en Canadá, o sea, es increíble que la persona que les estaba predicando, que era el pastor de la iglesia, les diga y les confiese que es ateo. ¿Hasta dónde hemos llegado, pues? Que es ateo y todavía la iglesia le dice, bueno, no importa, cada quien su religión, puedes creer lo que quieras, pero aquí predícanos y enséñanos. O sea, ¿cómo? Ya ni sé cómo describir eso. O sea, pero mira, la Biblia dice en en Timoteo, que muchos engañan y otros serán engañados y viven engañados. O sea, que al final estos falsos que han entrado a la iglesia se constituyen en un juicio de parte de Dios para aquellos que deliberadamente conocen el mandamiento de Dios y le han dado la espalda. ¿Es esa una realidad? Hermanos, dice que hay otro Jesús, otro espíritu. Y es ahí donde algo que nosotros necesitamos ver es de que al final Satanás siempre ha buscado poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho. Y una de las cosas que nos llama aquí la atención es de que este texto que acabamos de leer en 2 Corintios capítulo 11 del 3 al 4, hablando de cómo obra Satanás, cómo trabaja Satanás, la estrategia de Satanás para seducir la mente y el corazón del hombre, se encuentra en el contexto de la guerra espiritual. Esto nos ayuda a entender que la guerra espiritual no es de demonios. Yo sé que hay muchos que todavía como que les cuesta asimilar esta situación, pero no tienes que sacar el espíritu de alcohol, el espíritu de mentira, el espíritu de, no sé, el gen del adulterio, como dijeron hace tiempo un psicólogo. O sea, no tienes que sacar ningún espíritu de esos. Tienes que llamar a la persona al arrepentimiento y alinearse al señorío de Cristo, que es muy diferente. Y quiero que vayamos ahí a segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3. Y es ahí donde vemos que capítulo 10 y el capítulo 11 están dentro del contexto del que Pablo está hablando. Temo que así como Satanás sedujo a Eva, también vuestros sentidos sean pues engañados o sean arruinados. Y esto de ataque de Satanás, de la guerra espiritual, se encuentra precisamente en el contexto de la guerra espiritual, lo que nos ayuda a entender que la guerra espiritual no es de demonios, es de ideas. Vean lo que dice el verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Observen, aunque andamos en la carne, o sea, estamos todavía en esta tierra, no andamos, dice, no militamos según la carne. Y esta palabra de militar implica acerca de no anda, pues, como el hombre natural, ¿no? Así anda en la carne, pero no anda como el hombre natural. Y aparte, esta palabra militar tiene la idea de contender con las inclinaciones de la carne. O sea, Pablo decía, mira, yo estoy aquí todavía en esta tierra, pero no vivo como el hombre natural, o sea, como si no considerara los mandamientos de Dios. Hay una lucha con esas pasiones que todos tenemos estando aquí en la carne, pero vean lo que dice el texto otra vez. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, esa es la idea. Sí estoy aquí, pero yo no vivo como el hombre natural, sino vivo como Dios en un momento dado, pues manda a los creyentes, ¿no? Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales.
O sea, que las armas de nuestra milicia no son carnales en el sentido, vete al psicólogo a ver qué te dice. O vete a tal cosa o X cosa. No, las armas de nuestra milicia, que es la palabra de Dios, no está bañada con intelecto humano. Y dice el texto, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí es donde quiero llegar. La palabra de Dios es poderosa, ¿para qué? Para la destrucción. Y esta palabra destrucción significa demoler. ¿Qué va a demoler la palabra de Dios? Fortalezas. Y la palabra fortalezas se refiere a argumentos, ideas. Es como cuando alguien dice, no, es que yo nací hombre, pero me percibo como mujer. O sea, que estoy en el cuerpo equivocado. Esa es una idea, una fortaleza que ahora los falsos maestros del mundo buscan alimentarla con una falsa mente llamada ciencia. Pero venimos con la palabra de Dios y le decimos, no, en la Biblia solamente hay dos géneros, femenino, masculino. O eres hombre o eres mujer, no eres caballo, o no eres esto, no, tú eres homo sapien. Entonces, si somos homo sapien, debemos de usar lo que Dios nos dio, ¿no? Y es en ese sentido en el que la palabra de Dios nos lleva a derribar esos argumentos con la palabra de Dios. Dios hizo a Adán y Eva. Y bueno, eso ya lo estudiamos antes acerca de las evidencias que la Biblia enseña acerca de cómo Dios constituyó al hombre y a la mujer. Pero lo que quiero aquí solo reforzar es de que la palabra de Dios es la única que puede derribar estas ideas. Verso 5, derribando otra vez. Y derribar conlleva otra vez la idea de arrojar, de demoler, derribando argumentos. Y esta palabra argumento significa razonamientos. Entonces, la idea del texto que Pablo está presentando es de que la palabra de Dios es útil para derribar todo argumento, todo razonamiento que el hombre ha puesto en tela de juicio respecto a lo que Dios ha dicho. Y ya ha puesto los mandamientos y la forma de vida que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros bajo el criterio humano. Y entonces mezclamos o mezclan la palabra de Dios y la fusionan con sabiduría humana. Pero esa sabiduría es diabólica y es terrenal, dice la Biblia. Entonces lo que vemos aquí es que la palabra de Dios es la única que puede derribar esos argumentos y toda altivez. Y escucha esto, que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esa frase, obediencia a Cristo, hace también referencia a lo que leíamos en segunda carta a los Corintios 11:3, donde dice que hay que mostrar sincera fidelidad a Cristo. Entonces quiero que vean cómo el enemigo, que es Satanás, tiene también agentes de él que son falsos profetas, falsos maestros, que buscan seducir la mente de la gente, que se han metido dentro de la iglesia para seducir el corazón de los hermanos, que andan también en el mundo para de alguna manera llevar a los más que se pueda a la condenación, porque al final son gente que son de alguna forma, no quiero decir, bueno, sí, inducidos por el mismo Satanás, dirigidos por doctrinas diabólicas que buscan al final la condenación del hombre. Hermanos, Satanás es muy sutil. Tan sutil que sin temor a equivocarme, él ha estado ya ideando un plan en contra nuestra, buscando el momento para derribarnos, buscando el momento para seducir nuestro corazón y en el momento menos que nos estemos descuidando, sacar la lanza y atravesar nuestro corazón. Porque Satanás es un buen cazador. Así como cuando esa gente profesional que va a cazar venados, que un movimiento en falso, sale el venado corriendo. Pero la presa se mueve y el cazador se mueve sigilosamente. Avanza y el cazador va igual. Todo se pinta, ¿no? Para que de alguna manera se camuflaje con la naturaleza. Y cuando ve al animal, a su presa descuidado, avienta la lanza y atraviesa a ese animal. Y así es el diablo. Nos está vigilando, nos está viendo, está meditando, nada más dando el punto exacto porque él tira a matar.
Él no tira a herirte, Él no te va a tirar a herirte. Él si quiere y si tiene la oportunidad, va a cortar cabezas. Y nosotros necesitamos poner nuestra confianza en Dios. En el momento más alto de la cumbre espiritual y de gobierno y de donde pues tenía todo el rey David, fue en el momento donde fue presa del diablo, ¿no? Ya un hombre maduro, un hombre ya caminado en el Señor, con mucha experiencia, ya tenía todo lo que un hombre terrenal pudiera haber deseado. Y es ahí, en el nivel más alto de su vida, donde vino el ataque del diablo, porque lo agarró desprevenido. Despidámonos en oración. Señor, en esta noche, tú conoces nuestro corazón, tú conoces el estado de nuestra vida, tú conoces qué tanto el enemigo ha estado seduciendo cada uno de nuestros corazones, nuestro razonamiento. Señor, ayúdanos, Señor. Que nuestro corazón no se desvíe, que nuestros pensamientos no caigan en la trampa del diablo, que nuestro corazón se mantenga recto delante de ti, Señor. Ayúdanos en medio de la dificultad. Ayúdanos, Señor.